Me dicen que Javier Monsalve ya está por ahí listo para establecer contacto con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Hugo Alfredo Varela Mora? ¿Cómo estás? Muy bien, don Javier. ¿Dónde se encuentra usted? Cuéntenos, ¿qué nos va a relatar? Plaza Independencia de Concepción, y no sé si están listos para las elecciones este fin de semana o no. No, yo no estoy listo para las elecciones de fin de semana, todavía no. ¿Quién está listo? Esa es la pregunta, porque sí, hay harta incertidumbre por este tema. Sí. Recordemos que ya la semana antepasada se hablaba sobre la postergación para la quincena de mayo, pero lo cierto es que no está lista esa discusión aún, no está la fecha concretamente. Le preguntamos a los partidos políticos, hicimos el ejercicio de llamar a los presidentes de los partidos políticos de la región del Biobío, no hacia los diputados, que siempre tienen una opinión, por supuesto, sobre este tema. Hasta el momento nos han llegado 2 redacciones de partidos políticos acá en el Biobío. Pasemos a escuchar las declaraciones del PS. ¿Qué opina sobre esta incertidumbre que hay sobre la fecha final de las elecciones, que serían ya postergadas, pero no sabemos finalmente si va a ser la quincena de mayo o no? Vemos con preocupación que a 5 días de la fecha pactada para las elecciones más importantes que va a enfrentar Chile en los últimos 30 años, todavía no exista una propuesta seria y completa del gobierno en torno a una nueva fecha de las elecciones. Nos referimos a una propuesta que contemple medidas sanitarias, que contemple medidas sociales, que contemple medidas de transporte público gratuito, y por sobre todo vemos que hoy día en nuestras calles hay mayor movilidad que aquella que generaría realizar un proceso eleccionario en 2 días. Creemos que el gobierno una vez más llega tarde. Ha llegado tarde en lo sanitario, ha llegado tarde en la salud pública, ha llegado tarde en medidas sociales y ha llegado tarde también en poder garantizar a las chilenas y chilenos condiciones que les permitan enfrentar la cuarentena con dignidad y seguridad. Claro, incertidumbre, y hay otras preguntas que quedan dando vuelta y son las que se buscan aclarar. Hoy hay discusión en la Cámara Baja, ya debería haber comenzado a las 11 de la mañana sobre cómo se avanza en este tema. Lo cierto es que la incertidumbre con la pandemia se traslada ahora al tema con las elecciones. Sí, ojo que no es... no sé si en este caso la culpa es del Ejecutivo, porque la ley está en el Congreso. Son los parlamentarios, lo digo porque el presidente PS ha culpado al gobierno del atraso, y yo creo que el gobierno tiene alguna responsabilidad en la presentación del proyecto inicial. Ahí hubo una demora, lo pensaron harto antes de presentar este proyecto para aplazar las elecciones, y ya, ok, pero ahora el proyecto, ¿cuánto ya en el Congreso? ¿Una semana? ¿Más de una semana? Esto debió haber salido, no sé, el segundo día, tercer día, y se ha demorado más de la cuenta. Ahora, tú y yo, Javier, sabemos que es imposible hacer la elección este fin de semana, supongo yo, pues en una de esas no llegan a acuerdo, ¿y qué va a pasar? No se puede, o sea, hay que enviar las urnas, las papeletas, el CERVEL tiene que enviar eso varios días de anticipación, las Fuerzas Armadas a cargo de la pandemia, tienen que irse al local de votación. ¿Es imposible que sea este fin de semana ya o no? Yo creo que así es imposible. Hace 2 días el CERVEL declaraba en los medios que está en el peor momento de la incertidumbre por las elecciones, así que claro que ellos no tienen muy bien visto qué va a ser este fin de semana, porque la organización, como tú lo mencionas, tiene que ser completa, tiene que organizar a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, tiene que organizar a los vocales de mesa, comunicarle a ellos si la elección va a ser ese día o no, los delegados de los establecimientos, son varios los elementos que tienen que organizarse para que esta cuestión funcione como corresponde, además que se piensa hacer en 2 días, entonces es complejo el escenario. Le preguntamos al Partido Ecologista Verde sobre su visión y esta incertidumbre que hay por las elecciones. ¿Qué nos dijo? Bueno, escuchemos sus declaraciones. Nosotros como Partido Ecologista Verde no estamos de acuerdo con postergar las elecciones para mediados de mayo. Creemos que el escenario no va a ser distinto a lo que podemos encontrar este fin de semana. Es más, es probable que en mayo también nos encontremos con el virus de la influenza. Con respecto a la tardanza de concretar esta postergación, es porque no ha habido consenso en el Congreso. Y nuevamente los más perjudicados van a ser los independientes y los partidos que tenemos menos recursos. Claro, los partidos más pequeños serían los que sufrirían, porque ellos el otro día argumentaban que no estaban de acuerdo con que se siguiera postergando esta elección, que debía hacerse independiente de este panorama sanitario que había. ¿Había preocupación? Claro que sí, pero también se tenían que implementar medidas importantes para mitigar los posibles contagios que habría en la votación, pero postergarla significaba que muchos independientes, muchos partidos pequeños ya no iban a tener los recursos
o ya se habían planificado los recursos para hacer campaña y estaban un poquito en desventaja contra los partidos más grandes que tienen más recursos económicos en nuestro país. Sí, claro, lo que pasa es que en rigor entiendo yo que el proceso de campaña se detendría. Y los partidos políticos tienen maquinaria y recursos, digamos, y si se alarga la campaña en 4 semanas pueden soportarlo, pero los independientes, claro, no tienen esa cantidad de recursos. Ahora, nosotros sabemos que la ley puede decir perfectamente que, ok, separa las campañas y el Consejo Nacional de Televisión va a cumplir y va a sacar del aire la campaña política. Pero, por ejemplo, separa la campaña implica sacar todas las palomas, por ejemplo, que están desperdigadas por el centro. No sé si eso es factible a esta altura, si irán a retirar los candidatos de las palomas o no, digamos. ¿Qué pasa con los alcaldes que vuelven? Porque van a volver o no los alcaldes, van a volver y van a tener un protagonismo mayor que los otros candidatos que compiten en los municipios. Es un asunto súper complejo. Yo entiendo, insisto, en la complejidad del tema, pero aún así creo que esto debió haber estado resuelto hace ya largo rato, digamos. Largo rato, hace por lo menos una semana esto ya debió haber estado resuelto. No puede ser que falten 3 días, si esto es el sábado, y no tenemos todavía decisión concreta, aunque insisto, el sentido común indica que evidentemente se van a aplazar, porque el Cervera a esta altura no puede reaccionar, digamos. Sí, lo comentábamos el otro día con el tema de la postergación de la campaña política y la posibilidad de los alcaldes a volver a sus puestos. Lo cierto es que continúan siendo los subrogantes los que llevan los municipios de los alcaldes que van a la reelección, porque las cámaras no habrían permitido que estos alcaldes volviesen. Había críticas, recordemos bien, de parte del presidente de la Asociación de Municipalidades, porque eran los alcaldes finalmente los que eran los más idóneos para asumir este mes que quedaba todavía, sí que se aplazaba para la quincena de mayo. Respecto a la campaña política, esta se retomaría el 29, mientras cuando se suspenda se supone que no deberían haber estas palomas en las calles, pero es difícil fiscalizar aquello. Solo quedarían las casas voluntariamente pueden colocar en sus antejardines, pero el resto, en las calles, no debería haber ninguna. Sí, pero en la práctica sabemos que las campañas no se van a detener, igual van a haber llamados telefónicos, igual van a haber eventualmente, qué sé yo, visitas o coordinaciones. Entonces, claro, en el papel se puede decir, se detienen las campañas, pero no creo que sea muy practicable, digamos. Ahora hay que hacerlo porque hay que cumplir la normativa. Esto está en la Constitución, entonces hacer mayores modificaciones es muchísimo más complicado. Bueno, en fin, ahí está el tema. Suponemos que hoy día, mañana ya irá a salir esto, humo blanco en el Congreso y estará resuelto, suponemos. Debería salir entre hoy y mañana ya estar claro cuáles van a ser las fechas finalmente de las elecciones, si van a ser la quincena de mayo o no. Lo cierto y lo preocupante es que qué pasa si el panorama empeora en cuanto al COVID de aquí a la quincena. ¿Se podría aplazar nuevamente o se realizaría igual? Entonces, es una de las preguntas que le hemos hecho a los distintos candidatos y también a los parlamentarios de nuestra zona. Y claro, se pone un escenario un poquito más complejo si es que fuese así. Sí, o sea, ni siquiera hemos hablado de eso. O sea, ni siquiera hemos dicho qué pasa si en mayo estamos igual de complicados o puede más complicados todavía con la pandemia. Un nuevo proyecto de ley para nuevamente postergar las elecciones. Por eso es que alguien planteaba, digamos, cuando se presentó el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, ¿saben qué? Mejor hagamos a finales de año. Vamos a la segura y lo hacemos a finales de año. Y cuadramos todo. O sea, pero exacto, en redes sociales, a ver, cuando se comenzó a hablar del aplazamiento de las elecciones, se hablaba, o una de las tendencias era que las elecciones deberían realizarse cuando ya la mayoría de las personas estuviese vacunada, cuando se habla del 80% de esta inmunización de rebaño. Pero claro, era como la tendencia en general de la ciudadanía. Cuando lo conversamos con la gente en la calle también nos comentaban ellos que era primero la salud antes que las elecciones y lo más pertinente era hacerlo luego de que la mayoría de las personas estuviese vacunado cuando las cifras estuvieran un poquito más bajas. Sí, pero lo que pasa es que al postergar hay otras elecciones durante el año. Están las elecciones de presidente de la República, hay varias primarias, hay parlamentarias, entonces o sea, la elección del presidente de la República no se puede correr mucho tampoco, porque si no eso implicaría que eventualmente el mandato del presidente Sebastián Piñera tendría que también extenderse en el tiempo, y tú sabes lo que significaría eso en redes sociales. Imagino que sería muy complicado, digamos, de partida sería, entiendo que anticonstitucional, digamos. Entonces tampoco es que se pueda extender esto de manera indefinida, y la elección del presidente de la República
es una de las más importantes del año y por lo tanto es muy complejo correr esa elección por las consecuencias que ello tiene desde el punto de vista constitucional. Entiendo que tenemos otra intervención, no sé si está realista. Tenemos otra intervención, Javier, preséntala tú mismo. Sí, me comentaban Felipe Rodríguez, el video que llegó a último minuto, pero alcanzamos, por supuesto, a mencionar acá, de RN. ¿Cuál es la opinión de esta incertidumbre que hay sobre las próximas elecciones? Bueno, escuchemos su declaración. Bueno, sobre la incertidumbre de las elecciones municipales y constituyentes, primero señalar de que Renovación Nacional siempre va a priorizar la salud de los chilenos en un contexto complicado del COVID-19 que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Segundo, destacar de que ya hay un gran consenso político, social, y ya lo ha definido también las cámaras en el Congreso, de que la postergación de las 5 semanas va sí o sí. Y sobre hoy día, precisamente ya la comisión mixta está revisando temas puntuales como la vuelta de los alcaldes, si efectivamente va a ser feriado los días de las elecciones, transporte público, y eso es lo que hoy día la Cámara de Diputados y en la tarde el Senado va a tener que dirimir, y eso es lo que creemos que finalmente va a salir aprobando el Congreso Nacional en pos de un aplazamiento de estas elecciones, ya que estamos, como señalé, complicados en las medidas sanitarias por el COVID-19. Hay optimismo de que hoy pueda salir algo ya más concreto o por lo menos definitivo de cuándo serían finalmente las elecciones y qué va a pasar con los alcaldes que van a la reelección, si es que van a tener que seguir fuera del municipio o no, o podrían volver, por lo que para algunos significa una desventaja, porque claro, pues representa una tribuna importante continuar siendo alcalde y aún también siendo candidato a la reelección. Sí, bueno, tampoco hay mucho más plazo, digamos. ¿Sale hoy día o sale mañana? ¿Sale hoy día o sale mañana? Yo creo que debería salir hoy día. Si se ponen las pilas debería salir hoy día, pero están conversando en el Congreso, están conversando en el Congreso cómo no apalearse mucho unos a otros. Eso es, en el fondo, eso es, cómo no dañarse mucho unos a otros. Muchas gracias, Javier González, por tu informe. Sí, lo claro ahora es que independiente de que salga hoy o mañana, la principal fecha va a ser en mayo, cuando se registre esta elección, si es que el panorama actual del COVID va a ser igual o peor. Sí, ni siquiera estamos hablando de eso, insisto, no estamos proyectando que en mayo vamos a estar mejor, no hemos hablado de eso. Yo suponía que en abril íbamos a estar súper bien, digamos, si me gustara en diciembre, ¿cómo vamos a estar en abril? Súper bien, pero mira cómo estamos, el peor momento. Muchas gracias, Javier. Hablamos, que esté muy bien, chao, chao.